puede que, bueno, no sea, es un poquito más entretenida que las anteriores. En la anterior igual estuvimos hablando de algunas cosas que quizás les pueden generar disrupción y que pueden ser novedosas, otros pueden estar totalmente de acuerdo, otros parcialmente de acuerdo, pero la idea es que ustedes puedan capturar esta herramienta de la venta y poder utilizarla a su favor. Eso es lo que yo trato de ocupar aquí, dentro de conservando todo lo que tiene que ver con la barrera ética que les comentaba siempre. ¿Ya? Hola, ¿qué fue lo que dijo el profe? No, no dije nada del otro mundo, no me he pasado materia todavía, así que no se preocupe. Solamente estaba comentando, estaba preguntándole cómo le estaba yendo y en qué momento podíamos poner una evaluación para que no sobrecargarlos más todavía de evaluaciones. Eso no quiero hacer, eso estaba comentando, ¿ya? Así que no se preocupe, no hablé nada de materia. Estuvimos hablando entonces de clases anteriores, el principio de lo que es el neuromarketing, todo lo que tiene que ver con el direccionamiento del discurso de ventas. Todavía no hemos llegado a la parte estratégica de eso. Vimos los fracasos de mercadotecnia de algunos que no quisieron aplicar esta estrategia y bueno, en el intertanto fueron fracasando, de cómo se diseñó esta nueva metodología para poder entender el comportamiento del consumo y poder enfocarse y saber a quién le voy a vender y cómo le voy a vender. La idea es potenciar eso, dentro de incorporándola como una más de las habilidades necesarias dentro de cualquier rubro. Ahora, con venta no me refiero a la venta solamente de producto o servicio, me refiero a la venta de un concepto, de una idea, de una investigación, todo lo que tenga que ver con convencer a una audiencia o convencer al otro es un elemento que radica una venta. Así que en estricto rigor nosotros estamos constantemente vendiendo, ¿ya? En todos los aspectos de nuestra vida. Eso es lo que la filosofía de la venta como tal dice y lo que este fundamento del neuromarketing también apoya, ¿me entienden? Eso en primera instancia, ¿ya? Haciendo un breve recuento de lo que estuvimos haciendo. Ahora, yo hoy quiero entrar a ver en detalle algo que es bastante interesante, bastante lúdico además de poder analizar. No sé si ustedes tienen conocimiento de ello, no tienen conocimiento de ello, si tienen algún conocimiento previo de ello, maravilloso, va a ser mucho más fácil de entender. Y lo que quiero sí hacerle entender que vamos a, con esto, poder entender algunas habilidades, algunas herramientas que tienen que ver principalmente con el desarrollo de estrategias de venta, ¿ya? Más allá del contexto en el que se haya generado el, la historia de este personaje, me interesa más lo que hizo bien, no lo que hizo mal, ¿ya? Vamos a rescatar lo positivo y lo negativo lo vamos a dejar de lado, o para entretenerse, dice llanamente. Pero vamos a rescatar lo positivo de él. No sé si lo conocen, no sé si han escuchado hablar de él, no sé si lo han visto o han visto la película o saben de él por otro canal, pero lo que vamos a empezar a ver hoy día es lo que es la neurociencia aplicada en los negocios, o sea, cómo yo puedo utilizar una metodología que me permita a mí poder cerrar ese trato, cerrar esa venta o potenciar mi marca, mi producto en torno a un cliente, ¿ya? Y eso en cualquier aspecto. En el área de marketing digital se aplica por el canal digital. Aquí yo lo estoy viendo desde el punto de vista general, o sea, una venta personalizada por teléfono, digital, como sea. Una venta de una idea, de un concepto, no necesariamente de un producto. También puede ser ocupado en temas políticos, puede ser utilizado en la exposición de una investigación, de una tesis, en una conferencia, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con pararse ante una audiencia o ante un determinado público o una persona y poder convencer, poder persuadir, que no es lo mismo que manipular, ¿ya? Para que no caigamos en lo que es el defecto ético que puede tener esta herramienta, ¿ya? Persuadir, no manipulación. O sea, persuadir, poder atraer la atención de tu cliente, entenderlo, comprenderlo y, bueno, generar ¿cómo se llama? Esa sugerencia de la venta, sin obligar precisamente a que compre, que es precisamente lo que algunos terminan haciendo, ¿ya? Y eso no es válido, desde mi punto de vista. Entonces, vamos a hacer
un potenciamiento de sus habilidades blandas en esta parte del curso y también en la parte final del curso que tiene que ver con neurooratoria. Ahora, lamentablemente, no lo vamos a poder hacer de manera presencial, ¿ya? Que es lo que me hubiese gustado a mí, porque a mí me gustaba que ustedes expusieran en clase y defendieran y expusieran su idea en clase y todo lo demás, y eso era mucho más entretenido, pero acá lo vamos a tener que hacer por el canal digital, sin ninguna otra posibilidad. ¿Conocen o han escuchado hablar de El Lobo de Wall Street o Jordan Belfort, que es su nombre real, porque el otro es el apodo que le pusieron? Era un tipo que tenía como un sistema de venta en línea, que hacía como persuasión y lleva como las claves del éxito. Yo eso he escuchado. No, no venta en línea. No, cuando él vendía no había predominancia del Internet. No, 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 pero algo de como el comercio lineal, algo así, no lo recuerdo muy bien, que lo leí hace ya ratito. El método de la No me línea acuerdo, recta, no me acuerdo el término en sí. sí, no, él era un corredor de bolsa, un broker. Y vendía, sí, tiene que ver con lo que tú estás comentando, sí. Que él vendía el tema de las acciones, ¿ya? Él se especializó en el tema de acciones y trabajó para una firma importante que después quebró en el famoso lunes negro, eh, en el, no me acuerdo, 86 parece que fue, esa donde hubo una caída de la bolsa. Bueno, cerró esa firma y se fue de patita a la calle. Con todo ese conocimiento entró a trabajar y lo echaron al tiro. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Encontró otro nicho de mercado, que era el mercado extrabursátil, o sea, que no, acciones de poco valor que no se cotizaban en la bolsa, y precisamente generó un sistema ahí que él lo tiene implícito, ¿ya? Él solamente eh, actuó de cierta manera vendiendo y empezó a ganar grandes cantidades de dinero, y después de que ya se hizo su fortuna, su fama y cayó en los excesos, etcétera, etcétera, que eso se puede ver en la película, porque el libro no habla de eso precisamente, después de caer en los excesos, estuvo preso. Por eso yo le digo que cuando uno pasa la barrera de lo ético, termina nublándose. Cuando no se está preparado para recibir éxito ni dinero, termina nublándose. Y después de estar en ese y tocar fondo, se dio cuenta que, bueno, se había equivocado, perdió su dinero, su familia, volvió y se dio cuenta que podía explicar lo bueno de lo que había hecho, que es precisamente este método diseñado para poder vender, y después se dedicó a hacer capacitaciones en torno a las ventas y hoy día todavía lo hace y tiene otros libros también y tiene otras metodologías que fueron validadas por psicólogos, por terapeutas ocupacionales, etcétera, etcétera. Es un método que está certificado, así que, y ahora Jordan Belfort se encarga de eso. Bueno, como les decía, la película tiene su factor de humor, un poco excesiva, pero lo que a este tipo le pasó fue real, o sea, realmente se nubló con todo eso. ¿Alguien ha visto la película acá del Lobo de Wall Street? Yo la vi, profe. Sí, qué te parece? ¿Cuál es tu apreciación al respecto de la película? Bueno, ese es el libro, ¿eh? Que por lo demás Eh, yo igual lo tengo acá. no, por lo menos la película y el libro no. Y la encontré súper buena, interesante, porque es súper visionario al principio, porque parte desde cero. Empieza él mismo a crear su propia empresa, Exacto. como con su idea de negocio. Me gustó harto, entretenida además. Aparte que entretenía, claro, ya después se le va de las manos el tema del negocio, pero bueno, eso es porque cuando uno es inmaduro para recibir el tema de rentar harto, de harto éxito, se termina haciendo cosas estúpidas con el dinero. O sea, al final la culpa no es del dinero, es de la capacidad emocional de las personas. Es el tema. Así que, bueno, para los que no la han visto, se la recomiendo, porque no les recomiendo, por supuesto, que hagan lo que él hacía, ¿ya? Porque eso ya es caer en la vulgaridad, pero
Sí les recomiendo que rescaten lo positivo, que es precisamente lo que es estrategia de venta, lo que es emprendimiento también, y todos estos elementos que se unen, se confabulan para poder potenciar un producto o servicio, y se lo digo con conocimiento de causa, porque hasta antes de que yo me pusiera a entender esta estrategia, digo entender, porque siempre he tenido una facilidad para comunicar, pero nunca lo había estructurado. Entonces, cuando empecé a entender esto y a cambiar muchas de actitudes que tuve, estoy hablando hace un par de años ya atrás, no hubiese tenido el crecimiento profesional y personal que he tenido en estos últimos 4 años, ¿ya? Si tampoco es tan ¿cómo se llama? Coincide más o menos con la fecha que me puse a hacer clases en la U del Bio, que llegué yo hace poco, en términos con otros profesores. Entonces, hasta antes de eso había estado dando palos de ciego por aquí y por acá, y evidentemente la naturaleza de lo que yo hacía no encajaba en ninguna parte, pero yo también estaba desmotivado, entonces al final no sabía qué hacer ni cómo hacerlo. Al final apareció un motor de motivación en mi vida que me obligó a dejar los pies en la calle buscando una solución, y me hizo cambiar de pensamiento y sacar muchos miedos. Muchas de las cosas que nosotros no hacemos o nos excusamos en lo racional es porque tenemos miedo de hacerlo. Ya. No voy a hacer esto porque no, es que eso no es lo mío. Es que a lo mejor sí tendría habilidades para eso, pero te da miedo hacerlo. Te da miedo al que dirán, te da miedo a perder dinero, te da miedo a, no sé, pues traicionar lo ideal de tu familia. Muchas veces el entorno familiar o lo que nuestros papás nos han enseñado, lo que dice nuestro abuelo, influyen también en nuestras decisiones. Entonces, claro, si el papá todo el tiempo fue asalariado, que no está mal, probablemente tú no vas a tener el impulso de emprender, o no vas a tener impulso de hacer negocios, porque no tienes de dónde sacar un molde para hacerlo, al menos que te relaciones con alguien que lo haga, y con gente que lo haga, a eso me refiero. Ahora, ustedes pueden estar en la fase de quiebre, donde ustedes son el eslabón de la familia que va a hacer cambio, ¿me entienden? Pero hay muchos que se influencian de muchas cosas, de muchos paradigmas que tienen los viejos. Y por eso a veces no nos atrevemos a hacer cosas, no nos atrevemos a avanzar y todo lo demás. Y se los digo por experiencia, porque yo hasta antes de eso, hasta antes de encontrarme con un primer seminario, que yo por lo demás decía, no, estas cuestiones que andan puro humo, no creía absolutamente nada, ¿eh? Nada. Me encontré por coincidencia con un personaje, porque yo fui a ver algo de marketing, en realidad. Y me encontré con un personaje que, aparte de marketing, también tenía que ver con el desarrollo personal. Y de ese momento cambió absolutamente mi visión de las cosas. Yo no quiero decir que leyendo libros sobre desarrollo personal van a conseguir que le llegue un cheque de 4 millones de pesos o 5 millones a la cuenta del banco. Pero lo que hace eso es cambiar la estructura de pensamiento. Y cuando cambia la estructura de pensamiento, créanme que las posibilidades se abren. Hasta la gente con la que tú te relacionas te nota cambiado. ¿Entiendes? Ustedes pueden percibir, si les mostrara el Arnold de antes, el Arnold de ahora, la diferencia de energía, de percepción es totalmente diferente. ¿Ya? La esencia no cambia, lo que cambian son las metodologías. Entonces, también quiero que entiendan que dentro de todos estos procesos de poder vender, de poder comunicar una idea, también tiene que estar el tema de dejar esos miedos de lado y de poder apoderarse de lo que ustedes son y tener seguridad de lo que hacen, ¿ya? Seguridad de que saben, ¿me entienden? Y con esa seguridad enfrentar los desafíos. No pensar que el problema te está pisando y que tú vaya a ocultar la cabeza en torno a ese problema, sino pensar en la solución de ese problema. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo me vuelvo más grande que un problema? ¿Cómo salgo de ahí? Que también lo expone la película. Entonces, por eso se las recomiendo. ¿Ya? Ahora, lo que yo quiero ver aquí, sí, es precisamente un, un extracto de la película muy chiquitito, solamente donde se ve a este tipo vendiendo por primera vez en una corredora de bolsa que es extra bursátil, o sea, de estas que yo les comento que nos cotizan en la bolsa, en la de Nueva York, en Wall Street, ¿me entienden? Y que venden acciones basura, ¿ya? Y
Y este tipo, después que lo echan, llega a esta agencia de corredores de bolsa de categoría media-baja, que se le dice las acciones bagre, o sea, lo que vota el mercado, ¿me entienden? ¿Quién va a comprar esa basura? Entonces, eso en ese contexto. Bueno, antes se trabajaba solamente con llamada telefónica, hoy día hay otras formas de vender acciones. Entonces, ahí estoy admitiendo a uno de los chiquillos. Yo sé que hay aspectos, miren, dentro de la película que están un poco exagerados y le ponen énfasis para que el asunto sea entretenido, evidentemente. Pero quiero que se fijen básicamente en la estructura básica del discurso que este tipo hace. Vendiendo algo que sus compañeros que estaban ahí también vendían, pero la forma en que lo hacían es el problema. ¿Me entienden? Entonces, bueno, evidentemente hay un elemento ¿cómo que se llama?, de exacerbar algunas cosas. Yo trato de que cuando ustedes ocupen su estrategia de venta, no exacerben las cosas, sino que digan las cosas como son, pero con ese tinte de entretenimiento y ese tinte de atracción. No es lo mismo, hay dos personas que pueden exponer un mismo tema, a eso me refiero, pero una persona le puede dar un carácter lúdico, entretenido, hasta en la forma de decirlo, la tonalidad de la voz, la forma que construye el discurso, hasta cómo se viste, hasta las gráficas que utiliza para apoyar una presentación. Va a ser totalmente diferente a si ustedes ven una persona parca, apagada, ahí localizado en el borde inferior izquierdo de la diapo, sin moverse de ahí, que habitualmente como exponen muchos, ¿me entienden? Cambiando la diapo y con un montón de muletillas que al final terminan molestando. El bueno es que y ustedes lo han visto en compañeros exponiendo, hasta ustedes mismos pueden haberlo hecho, ¿entienden? Y va a ser diferente si ven a alguien empoderado de lo que está haciendo, si ven a alguien que se mueve, yo estoy hablando de una conferencia en este caso, alguien que se mueve en el escenario o bajo el escenario, que interactúa con la gente, que hace partícipe, que cuenta una historia. Eso es, que cuenten historia. Y acá era una llamada telefónica, pero le dio el énfasis que necesitaba. Y evidentemente exacerbó algunas cosas porque él lo que quería era vender. Porque se impresionó de que en este mercado le dieran el 50% de la comisión de lo que vendía. O sea, se vendía 40.000 o 4.000, 2.000 dólares eran de comisión para él. El problema era quién iban a comprar esas acciones. Lo que tenía que lograr era convencer de que esas acciones eran de potencial crecimiento, ¿ya? Y por ser de alto riesgo, sí tenían un potencial crecimiento. Entonces, la idea era eso. ¿Se ve el YouTube ahí o no? Sí, profe. Los noto, no sé, o es percepción mía, no sé si es falta de desayuno o están chatos de la pandemia, no sé. Estamos chatos de la pandemia, profe, la verdad. Las dos cosas, díganme ahora. Ambas. Has tomado desayuno y estoy chato de la pandemia. Ya, pero aquí nos vamos a entretener un poco entonces. Ahora, omitan las vulgaridades, por favor, que no es horario para vulgaridades, pero omítanlas porque no iba a cortar el video, porque le da el toque de entretenimiento, pero omítanlas, que de repente se les escapan vulgaridades o groserías a los tipos, ¿ya? Pero no es parte de lo que me interesa, ¿ya? Me interesa que se fijen en la estructura de cómo vende. Santo Dios, el margen es enorme. Sí, y ese es el punto. Él es Puede Jordan dar tu Belfort, nombre. el de Eterno. Jordan Belfort. Jordan, Leonardo ¿cuánto ganas por DiCaprio acciones de primera? lo representa. Ganó el 1%. No, ganaba el 1%. Aquí ganas el 50%. ¿50%? Se ve bien, ¿cierto? ¿50% de comisión? Sí. ¿Por qué? Es el margen de nuestros servicios. Así que si yo vendo $10,000 de acciones, ¿mi comisión será de $5,000? Si vendes $10,000 por estas acciones, yo mismo te la chupo sin cargo. Eso omitan, por favor. Y espero que así sea. Hola John, ¿cómo te va hoy? Enviaste una carta a mi compañía hace unas semanas para pedir información sobre acciones de mucho potencial de crecimiento y de muy bajo riesgo. ¿Lo recuerdas? Grandioso. Bueno, la razón de mi llamada, John, es que algo me llamó la atención, John.
Tal vez sea lo mejor que he visto en los últimos 6 meses. Si tienes un minuto, me gustaría compartir esa idea. ¿Tienes un minuto? El nombre de la compañía es Aerotime International. Es una empresa innovadora de alta tecnología en la zona rural del país, que espera la inminente aprobación de una A eso patente voy para con radares de exacerbar, ¿eh? detección de nueva generación, que tienen usos Quiero tanto calpón el militares asunto, pero- así como civiles. Ahora, en este momento, John, el intercambio de acciones en el mercado extrabursátil es de 10 centavos. Y por cierto, John, nuestros analistas indican que podría subir mucho más. Tus ganancias por una inversión de $6,000 podrían ser de hasta $60,000. ¿En serio? Eso cuesta mi hipoteca. Exacto, podrías pagar tu hipoteca. ¿Estas acciones pagarán mi casa? John, puedo prometerte una cosa, aún en este mercado, es que nunca le pido a mis clientes que me juzguen por mis éxitos, sino que me juzguen por mis fracasos, porque son muy pocos. Y en el caso de Aerotime, basándonos en todos los factores técnicos, John, creo que le pegarías al gordo. De acuerdo, hagámoslo. Invertiré 4,000. 4,000 serían 40,000, John. Déjame cerrar esa compra y mi secretaria se comunicará contigo para confirmar la cifra exacta. ¿Suena bien, John? Sí, suena bien. Bien. Oye, John, gracias por tu voto de confianza. Y bienvenido a Investor Center. Sí, muchas gracias, amigo. Adiós. ¿Cómo chingados lo haces? Así de fácil, gané $2,000. Todos me veían como si acabara de descubrir el... Ya. Esto no era nada más que un elemento introductorio. Bueno, evidentemente aquí hay una exacerbación de algunas cosas, de lo humorada para que la película sea entretenida. Pero hay una estructura sencilla que nosotros podemos extraer de acá, y que de hecho la metodología que Jordan Belfort aplica, en la metodología que Jordan Belfort aplica está definida esa estructura, que es la que yo quiero comenzar a ver hoy día. No sé si, como les comentaba, no habían visto la película, que la haya visto esta parte tiene que recordarla, me imagino. Les voy a dejar el link en la presentación para que ustedes puedan ver eso y puedan ver otra, o pueden ver la película derechamente si quieren, ¿ya? Porque no deja de ser entretenida también, y en tiempo de pandemia, aparte que pueden aprender con ella también, distintas cosas. Entonces, ahí ustedes pueden ver, primero, utilizando el lenguaje técnico para poder asegurar algo, que es un aspecto evidentemente de enganche. Tiene que haber un enganche racional antes de que haya una conexión emocional. Y en la conexión emocional, él ocupa precisamente el argumento de que las acciones van a subir y que si invierte esta cantidad de dinero va a tener la rentabilidad de $40,000, que en ese momento era bastante plata. Entonces, además de eso, cierra el discurso entregando esa seguridad de que a él lo tienen que juzgar por sus fracasos, que son pocos. Por lo tanto, una persona de éxito y recomendando algo de bajo valor no va a conseguir absolutamente nada. Y después con un cierre de bienvenida a la compañía de acciones. Esto es una estructura básica de lo que Jordan Belfort define como el sistema de línea recta, donde yo voy haciendo un recorrido por la certidumbre del cliente. O sea, voy logrando que pase desde la incertidumbre absoluta, o sea, desde ese cliente que me dice, no, me está vendiendo la pomada, el humo, no me interesa, paso por ahí, chao, a aquel cliente que se engancha precisamente de lo que está diciendo y va pasando por fases de certidumbre hasta que llega a concretar la compra del servicio o la compra de esa idea, porque puede ser una idea, un concepto que ocupan otras personas que no venden, por ejemplo, cosas físicas ni tampoco servicios, que podría ser, no sé, un predicador, por ejemplo, tiene una idea que trata de introducir a su comunidad, o la gente de la política también. Bueno, ahora ya no le funciona tanto, pero en su momento lo hacían mucho. Y otros expositores de alguna idea o concepto, o de un líder también que quiere comunicar una idea de visión de empresa hacia sus colaboradores, ¿ya? O hacia sus clientes también. Para todo tipo de efectos de comunicación de una idea, que eso es en estricto rigor la venta, ¿ya? Entonces, el sistema de línea recta
está basado en este concepto que habla de descifrar el código de la venta, o sea, descifrar cuáles son los elementos que influyen en que un cliente pase de la completa incertidumbre a la completa certidumbre, que va a ser el elemento que a ustedes les va a favorecer para que puedan cerrar esa venta. ¿Ya? El sistema de línea recta se basa en recorrer lo que dice aquí, la línea de incertidumbre del cliente hasta alcanzar un punto de certidumbre absoluta, lo que les acabo de mencionar, lo tengo registrado ahí. Para eso voy utilizando elementos y hay que considerar 3 ejes que son fundamentales para que esto pueda suceder, ¿ya? Es un proceso que involucra varias variables, valga la redundancia. Esto es lo que se denomina y en lo que hay que trabajar o se trabaja cuando se implementa la estrategia de venta, según lo que estipula Jordan Belfort, es lo que se denomina el continuo de certidumbre, que es una línea recta que se debe correr para cerrar esa venta. El continuo de certidumbre es donde tus clientes prospectos están en la parte 1, o sea, incertidumbre absoluta. Oye, yo no conozco a este tipo, yo no conozco lo que vende, no conozco su marca, no conozco su empresa, etcétera, etcétera, su reputación, y así avanzando por esa escala, donde en el punto medio puede estar el conocimiento de esta persona. O sea, yo conozco el producto, conozco a quien lo vende, conozco la reputación que tiene, de qué empresa viene o con qué empresa trabaja, pero todavía no me da seguridad su producto, no hay un enganche seguro y emocional, que tiene 2 elementos ahí que hay que considerar, ¿ya? Es el continuo de certidumbre. La estrategia aquí lo que propicia es moverse desde el 1 hasta el 10 dentro de esa negociación, dentro de ese curso de negociación, que te puede resultar en una conversación o te puede resultar en varios procesos donde yo tengo que ir contactando nuevamente a mi potencial cliente o atrayendo de nuevo a mi potencial cliente, desde el punto 1 al punto 10, ¿ya? Para que el continuo de certidumbre funcione, debe considerar 3 aspectos elementales en paralelo. A este se le denomina, o le denomina la teoría de Belfort, le denomina los 3 dieces. ¿Qué significa eso? Que yo debo obtener una puntuación de 10, o sea, de certidumbre absoluta, en 3 aspectos fundamentales dentro del proceso de venta. En 3 aspectos fundamentales. Los 3 dieces. Los 3 dieces considera que el continuo de certidumbre, o sea, la línea que yo me muevo desde que el cliente no me cree nada hasta que el cliente ya está total y absolutamente fidelizado o listo para comprar, debe ser aplicado en 3 aspectos fundamentales que propician la materialización de una venta. Estos son, el primer aspecto en el que yo debo conseguir un grado de certidumbre absoluta, es el producto, la idea o concepto. Yo necesito que mi cliente esté seguro que ese producto que yo le estoy vendiendo, realmente está cumpliendo con satisfacer la necesidad o sea, que él tiene, porque yo detecté previamente bien esa necesidad. Y digo idea también porque puede que esté vendiendo una idea o un concepto, no solo un producto. Y con producto me refiero a producto o servicio, ¿ya? Métanlo todo ahí en el producto o servicio. Con idea me refiero precisamente a lo que les comentaba al principio, la comunicación de una tesis, la comunicación de una idea de negocio, la comunicación de, cuando yo comunico una idea de negocio, un plantel de inversionista, o cuando comunico esta idea de negocio y se la vendo a una fuente de financiamiento público, que es lo que hago yo, por ejemplo. Cómo yo plasmo la idea de tal manera que esa fuente de financiamiento crea en que este proyecto va a tener los progresos que yo digo que va a tener, para que me den el financiamiento. O un concepto, una idea cuando ustedes están frente a la comisión o cuando redactan la tesis y le presentan la tesis a quien es su profesor guía, evidentemente, cómo yo construyo esa tesis para que realmente tenga los elementos que necesita para poder ser aprobada. Y dentro de la comisión exactamente lo mismo, como cuando yo expongo.
cuáles son los elementos que yo debería mencionar en esa exposición de tesis para que la tesis tuviera éxito. Y no poner elementos en esa exposición de tesis que a lo mejor van a terminar yendo en mi contra, en vez de a favor. Yo recuerdo un compañero que defendió una vez yo fui a la exposición de todo mi grupo de amigos de tesis, y me acuerdo que él, bueno, sacó un 6.8, ya es una nota excelente, pero podría haber sido un 7, pero ¿cuál fue un error que desde mi punto de vista cometió? Puso una cifra ahí que no verificó bien de dónde la había sacado dentro de la tesis, entonces al momento que se la preguntaron, no pudo fundamentar, ¿me entienden? Entonces al final, por poner mucho dato, o poner demasiadas cosas que yo no estoy pensando en por qué las coloco, puede jugarme en contra. Sino que yo tengo que poner ahí lo que realmente sé que voy a fundamentar, si es que me lo preguntan. Y además de eso tengo que tener una cartita bajo la manga, por si me dicen, oye, pero ¿esto de dónde deriva? ¿Ya? ¿De dónde deriva tal dato? ¿De dónde deriva tal cosa? Y a lo mejor una diapo extra que me permita explicar de dónde deriva tal punto, o todos los puntos, analizar todos los puntos que me podían preguntar. Además de estudiar muy bien la estructura de cómo lo expongo, para que me alcance el tiempo, ¿ya? En la exposición de la tesis teníamos nosotros 20 minutos, no sé cuánto le dan ustedes ahora para exponerlo. ¿Lo mismo? Lo mismo. Lo mismo, ya. Entonces, yo ahí también, no es que haya diseñado una metodología, pero apliqué un método que si quieren después cuando hagamos la evaluación se los puedo mencionar, que yo preparaba exclusivamente una diapo que tuviera condensado lo que yo quería decir por minuto, y que no fuera tan extenso el tema de la introducción del problema, sino que fuera más extenso la fase del análisis y las conclusiones, porcionando el tiempo. ¿Qué error cometen? Y esto me voy a estacionar acá porque esto les sirve a ustedes, que ahora lo primero que van a vender va a ser su tesis, ¿me entienden? Esa es la primera idea grande que tienen que vender ahora. ¿Cuál es el error que cometen habitualmente? Que hablan de la introducción del problema. Esto es lo que nosotros detectamos, el problema, bla, y la reseña de la empresa, y la problemática, y al final con eso se les va 10 minutos de la exposición. Cuando llegan al minuto 15, tienen que hablar de los análisis, o sea, qué herramienta ocuparon para analizar el problema y qué resultados les arrojó. Y ahí ya vamos en el minuto, aproximadamente, estoy sacando un aproximado, ¿eh? En el minuto 15. Y para hablar de las conclusiones le quedan 5 minutos. Cuando lo que quiere escuchar la comisión es más fuerza en las conclusiones. Para las conclusiones yo debería tener 10 minutos. Y todo lo otro debería resumirlo en los otros 10. La introducción no debería durar más allá de 2 o 3 minutos. Si miren, a la comisión no le interesa si la empresa ya 10 años, 20, no le interesa eso, le interesa qué problema detectaron ahí y qué herramienta ocuparon para analizarlo. Nada más. Después de que describen la herramienta, los resultados. Después de los resultados, y son números los resultados solamente, ahí en los resultados tienen que tener cuidado. ¿Qué cifra ponen ahí para explicar los resultados? Porque si ponen una cifra por ponerla y la comisión les pregunta de dónde sacó esa cifra y no saben cómo contestar, es punto en contra, ¿entienden? Y después, al final, dejar todo ese espacio para las conclusiones. En base a este dato que nosotros concluimos que podemos implementar un programa de no sé qué, de mejora continua o de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las posibles soluciones que estimen convenientes. Eso funciona. Y poder establecer una diapo por minuto. Pero las 3 primeras diapos que hablen del problema. El resto, las otras 7 que quedan, pueden repartirse ahí entre la herramienta que ocuparon y los resultados. Y las otras 10 diapos, o pueden dejar las últimas 5 diapos para las conclusiones, pero que vayan bien repartidas. Y así no van a tener que acelerarse. ¿Qué pasa? Ocupan todo el tiempo hablando sobre el problema, y cuando llega el momento de las conclusiones, quieren decir todo rápido, no se entiende nada, no entienden a veces ni ustedes, porque a veces lo repiten solamente, y se enredan o empiezan los nervios, porque el tiempo corre. Y si no alcanzan a cerrar todo, los cortan. Le van a decir, se acabó el tiempo. ¿Me entienden?
Entonces, ahí es donde el factor del orden, de cómo yo expongo la información, de que presento lo que me sume a mí, lo que me posicione por sobre ese cliente, que en este caso sería su comisión evaluadora, que me posicione por sobre el cliente. Yo le estoy hablando de la estrategia que yo armé para poder exponer, y me demoré exactamente 20 minutos, no me pasé ni siquiera un segundo más. Ahora, todo eso lo ensayé como 6 o 7 veces, por si acaso. No me lo aprendí de memoria, solamente fui dejando en la diapo algunos puntos que me servían de conexión, y yo armaba un discurso breve sobre cada uno de esos puntos, ¿ya? Ese discurso que no tenga más de 2 o 3 líneas en su mente, porque si van extendiendo mucho los discursos, se les va a pasar el tiempo igual. Si yo quiero hablar de una cosa, que sea con una descripción breve, de 2 o 3 líneas, mentalmente, no necesariamente tienen que estar en la exposición, sino que tienen que estar en su mente. Por eso le digo que tienen que practicarlo, ¿ya? Pero esto puede ser que yo lo aplique aquí en el curso, ¿ya? Que le haga hacer esa exposición de tesis, si no la tienen lista no importa, pero más o menos cómo podrían abordar el tema, ¿ya? Y les puede servir, puede ser muy útil eso aquí en el curso, vender su proyecto de título, que es lo que primero van a hacer. No sé si les parece eso, que es algo más práctico de hacer. Ahora, yo sé que eso es más difícil de hacer a través de la cámara, porque ahora están defendiendo las tesis así, pero aún así pueden influenciar sobre el orden de la información, sobre lo que exponen y sobre cómo lo dicen, porque sí están escuchando, ¿me entienden? Y sí ustedes están comunicando a través de la cámara, pero están comunicando igual. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es lograr mi certidumbre del producto, de la idea o concepto, convencer que mi producto es bueno, convencer que la idea tiene sustento, o el concepto tiene sustento. Segundo elemento donde tengo que entregar certidumbre absoluta hacia el cliente es tu persona. Yo puedo tener, mi información puede estar muy bien respaldada, puede estar muy bien estudiada, puede estar estadísticamente muy segura, pero ¿qué pasa si yo me pongo aquí y empiezo a titubear sobre lo que tengo que decir? Empiezan los nervios, y yo mismo empiezo a sabotear mi presentación. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque yo no tengo confianza en lo que yo estoy diciendo, porque yo no tengo confianza en quién soy yo. Entonces es importantísimo que ustedes generen esa confianza interna en lo que ustedes están diciendo. Ustedes son los expertos en ese tema. Es su tesis. Entonces nadie se las puede venir a echar por tierra. Con ese pensamiento tienen que salir a defenderla. Así es. Ustedes investigaron, yo sé de lo que estoy hablando. Ese es el punto. Yo cuando me propuse hacer esta tesis, dije, yo sé de lo que estoy hablando, y ellos no saben más que yo sobre esto. Porque el tema que yo abordé también era muy disruptivo, que era el tema o era un análisis de competitividad para las industrias creativas, aplicado a la industria de la música en Chile. Era algo que no se había hecho antes ninguna tesis, ¿ya? Que estaba conectado con el tema del marketing. Entonces, evidentemente, de ese tema, ellos no podían influir ahí. Y aunque sean comisiones que dominen un tema, no van a dominar el estudio que ustedes hicieron porque ustedes estuvieron ahí, in situ, haciendo las cosas. Entonces, eso es lo que tienen que pensar, para no titubear ante ningún tipo de comisión, ¿ya? Y ni ante ningún tipo de defensa, porque yo estoy hablando de la tesis, pero pueden más adelante hacerlo en un magíster, o lo invitan a un congreso y tienen que exponer una idea, o ustedes mismos tienen que vender un producto o servicio que está ligado a su persona, ¿entienden? Entonces, si tú comunicas seguridad, la otra persona percibe esa seguridad. Si tú comunicas inseguridad y miedo, la otra persona percibe esa inseguridad y miedo y se posiciona por sobre ti. En cambio, si tú comunicas seguridad, la otra persona se posiciona por debajo de ti. Tú creces en el tema de la carga emocional, te vuelves superior y la persona logra conectar contigo y dice, este tipo sabe de lo que habla, sabe lo que está haciendo y conecta contigo. Eso en neuromarketing se llama activación de neuronas espejo, o sea, la actitud que yo tengo se refleja en el comportamiento del otro, ¿ya? Si yo tengo una actitud temerosa, y ustedes lo pueden haber percibido, ustedes se dan cuenta inmediatamente cuando un compañero estaba con crisis de pánico adelante exponiendo.
¿cierto? Y ustedes mismos no querían ni mirarlo a ese porque se ponían en el lugar de él. Empezaban a sentir lo mismo que él sentía, ¿ya? Entonces, eso a alguien que está evaluando le da más empoderamiento, ¿ya? Sobre todo si alguien que no tiene mucho criterio y que a la primera que te pilla débil, te va a... Hay profesores que son un poco más, que entienden que puede ser un tema de emociones y no un tema racional, pero hay otros que no. Entonces ustedes tienen que prepararse para el escenario más negativo, no para el positivo, ¿ya? Entonces el segundo elemento en el que yo tengo que entregar certidumbre a quien me está escuchando es precisamente de tu persona. Y el tercer elemento, que es tremendamente importante, el prospecto que te está escuchando debe fiarse o conectar con la empresa. Aquí dice con la empresa, pero yo, porque es una metodología de Belfort, pero yo diría de la organización. ¿Qué significa eso? Que lo que yo estoy diciendo lo respalda el estudio que yo hice con la empresa que trabajé, con las organizaciones que trabajé. ¿Me entienden? Por ejemplo, yo cuando hablaba del estudio y el análisis que hice a las personas que había entrevistado para hacer ese panel de expertos, hablaba de las organizaciones con las que había trabajado. Con una organización que se llama ISPI, que es la encargada de la propiedad intelectual y de los derechos discográficos de todos los artistas de Chile, igual que la Asociación de Músicos Independientes de Chile, y así. Entonces son organizaciones que respaldan lo que yo estoy diciendo, porque yo hice las investigaciones con ellos, y también artistas que estaban dentro del proyecto que eran de renombre. Por ejemplo, grupos como La Pose Latina, por ejemplo, Los Bunkers, no sé, la Anita Tijoux, comunicadores como Sergio Lago, por ejemplo, gente que está metida dentro del círculo del espectáculo nacional. Entonces, evidentemente eso iba a dar certidumbre a quien me estaba escuchando de que lo que yo había hecho tenía validez. Ahora, si es un producto o un servicio que yo estoy vendiendo, evidentemente la reputación de mi empresa o de la empresa para la que yo trabajo va a decir mucho del grado de certidumbre que pueda tener esa persona. Y si no lo tiene, yo tengo que trabajar en ello. Si no tiene certidumbre de mi empresa, tengo que trabajar en ese grado de certidumbre hasta conseguirlo. Por ejemplo, en la misma película del Lobo de Wall Street, él hace un cambio de imagen cuando fundó la empresa Stratton Oakman, y es un cambio de imagen y cambian el logo y lo vuelven realmente corporativo, un logo que tú ves el logo y dices una empresa grande, ¿me entiendes? Seria, de venta de acciones, ¿ya? ¿Para qué? Para poder venderle al 1% más rico de Estados Unidos, y no solo venderle a la gente de clase media que compraba acciones por si acaso, sino venderle a los que realmente invertían grandes cantidades de dinero. Entonces ahí cambió el enfoque. ¿Para qué? Para que las personas que le estuvieran comprando tuvieran certidumbre de que la empresa que estaba trabajando era una empresa seria. ¿Me entienden? A eso voy. Muchas empresas ocupan el tema de la página web solamente para tener un grado de seriedad digital, ¿me entienden? No porque ahora sea el gran canal de venta, porque no lo es. El gran canal de venta hoy en día son las redes sociales. Pero la página web sigue entregando ese aspecto de formalidad, que en algunas empresas es tremendamente valorado, sobre todo en las más grandes, ¿ya? Entonces esos son los tres elementos en los que yo debería conseguir una certidumbre absoluta de mi prospecto. El producto, idea o concepto, como les comenté, lograr que el cliente pase de la incertidumbre absoluta, o sea, que no cree absolutamente nada de lo que yo, no cree en mi producto porque no lo conoce, porque no sabe si es realmente efectivo, o idea, no cree en la idea, o el concepto no le convence porque yo no tengo los argumentos necesarios para eso. Ir recorriendo el grado hasta llegar al punto número 10, ¿ya? Esa es la idea. Un poco más de certidumbre en cada uno de los puntos. Ahora, esto no es exacto porque hay variantes entre medio. La idea es llegar al punto número 10. Eso es lo que me interesa a mí, la seguridad absoluta, ¿ya? En el punto intermedio está ese cliente que, en el 5 en este caso, está ese cliente que conoce de tu producto, pero todavía le falta un elemento para poder decidirse a comprar.
En el elemento tú, la confianza en ti, la conexión contigo, evidentemente el cliente también va a estar en el punto medio, donde tiene confianza en ti, pero todavía hay algo que lo hace dudar porque a lo mejor tú no tienes la confianza necesaria en ti. Esto es una aplicación tanto externa como interna. O sea, yo también tengo que lograr certidumbre número 10 de mi confianza absoluta en lo que yo estoy haciendo, porque si no, no voy a comunicar certidumbre absoluta al cliente. Ustedes vean ahí el discurso de Jordan Belfort lo más seguro posible, lo más fluido posible. Ahora, con fluido no me refiero a rápido, ¿eh? Eso es un error que cometen también, que creen que diciendo toda la velocidad de la luz van a ser convincentes. No, tienen que decir lo que hay que decir. Por eso hay que estudiar muy bien quién te está escuchando, ¿ya? Decir lo que hay que decir ya a la velocidad pertinente, con la tonalidad pertinente. Si yo voy a hablar de problemática, tiene que tener tono de problema lo que estoy hablando. No hablar con, eso es otro error que se comete muchísimo, que lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos neurooratoria, el tema del volumen de la voz. Demasiado parejo para hablar de un discurso. Todo el discurso de la misma tonalidad. Fome, a cualquiera le da sueño, a cualquiera se aburre. La idea es que tenga la gracia de que sea una historia, de que tenga los matices y las tonalidades necesarias dependiendo de lo que estás hablando. Eso. Y el punto 3, el tema de la empresa o la organización que está detrás tuyo. ¿Y qué es lo que respalda lo que tú estás diciendo? Si tu investigación se hizo en un aspecto, ¿qué empresa es esa la que hiciste la investigación? ¿Me entienden? Muchas veces a nosotros nos contratan por saber en qué empresa trabajamos, ni siquiera qué hicimos en esa empresa. Solamente porque en tu currículum aparece, no sé, Arauco, aparece, no sé, una institución importante. Servicio de Impuestos Internos en el caso de un contador, por ejemplo. Más allá de lo que hayas hecho ahí. Entonces la gente le da mucha confianza a las instituciones donde tú has trabajado o con las que has trabajado. ¿Ya? Yo hice una investigación en tal lugar, con tal personas. ¿Me entiendes? Ah, ya, esto es lo que ha hecho. Eso es lo que respalda lo que tú estás diciendo. Eso logra el grado de incertidumbre número 10. ¿Ya? Que cuando ustedes me hagan su evaluación número 1, que aquí vamos a apuntar cuando la podemos hacer, que también lo hice con los del curso anterior, voy a tratar de que todos estos elementos ustedes los puedan aplicar en un discurso de venta. No creo que de 20 minutos, porque si no va a ser demasiado que estén grabando, pero más corto, en un discurso de venta que me tengan que grabar un video y enviármelo, ¿ya? Además de los 3 elementos que les acabo de mencionar, de conseguir la certidumbre 10 en los 3 aspectos, tu producto, idea, concepto, tú, la confianza en ti, la conexión contigo, y el prospecto que debe fiarse de la empresa, perdón, o sea, la empresa, la organización que te respalda, hay que considerar que hay 2 tipos de certidumbre. La certidumbre, lo que se llama certidumbre lógica y lo que se llama certidumbre emocional. La certidumbre lógica es solo el 20% del peso de tu discurso, ¿ya? Y la certidumbre emocional ronda el 80% del peso de tu discurso. La certidumbre lógica la va a dar ¿qué? Los datos, la investigación, el porcentaje, los números, ¿me entienden? En el caso de una investigación de ingeniería. La certidumbre lógica, los hechos, ¿ya? En el caso de un producto, ¿para qué sirve? Casos comprobados de éxito, ¿ya? Y la certidumbre emocional te lo va a dar los otros elementos de tu seguridad, que demuestra seguridad ante el otro, tu tonalidad de voz, la capacidad de generar esa historia en torno a, también los casos de éxito, pero visto desde el punto de vista de que lograron algo con eso, no los números solamente, sino que lograron salir adelante, cambiaron su estrato social, no sé, la empresa creció y se volvió una de las más importantes dentro del mercado local, nacional, internacional, etc. Y eso es el 80% del peso del discurso. Entonces yo tengo que tener en consideración dentro de mi discurso de venta los 2 aspectos, el aspecto lógico y el aspecto emocional. Me acuerdo cuando yo fui a defender un proyecto al norte, que era de reciclaje, y era para resolver las problemáticas de residuos de la SOFRI,
¿ya? De los neumáticos que bota la Sofri en el norte y de los paños que bota la Sofri. Entonces nosotros, lo primero que se hace en el discurso era precisamente hablar de lo que votaba la Sofri anualmente. Esto es lo que vota. Y una foto del desastre. Esto es lo que vota en paño, en toneladas, y esto es lo que vota en tanto. Estos son los costos implicados por tener que pescar eso y botarlo a la basura. Si lo recicláramos, los costos se reducirían en tanto. Entonces, esos números de costo, de impacto ambiental, son la certidumbre lógica. ¿Dónde está el componente emocional? La forma en que yo iba contando la historia, de que primero la Sofri tiene este problema. Nosotros traemos la estrategia para solucionar ese problema y tenemos comprobación de lo que hemos hecho. Esta estrategia la hemos aplicado en tal y tal punto. O sea, en tal y tal empresa. Y ha funcionado. Aquí tenemos la gráfica. Punto. ¿Entienden? Y después cerrar con un mensaje que no recuerdo exactamente cómo era, pero hablaba algo de una empresa, nosotros tiene la solución de las problemáticas de la Sofri, ¿me entendés? Nosotros somos la solución, por sobre todos los otros proyectos. Esa era no dije por sobre todos los otros proyectos, pero eso es lo que yo quería decir. Ahora, todo esto, dentro de lo que dije, yo ocupé una diapo por cada concepto, y creo que no ocupé más de 5 o 6 diapos. Nada más, porque eran 2 minutos para defender ese pitch. Nada más. Y además de eso me vestí de la manera que me pudiese posicionar por sobre el jurado o sobre la comisión que me estaba evaluando. Que primero investigué quiénes eran. ¿Me entienden? Estaba el director de INACAP del norte, estaba el director de un centro de innovación que se llama Hub Tarapacá, estaba el director de Corfo de Tarapacá y estaba el gerente general de la Sofri. Todos ellos ingenieros, ¿ya? Algunos con especialidad en negocio, otros con especialidad en innovación. Otros estaban ligados eran empresarios, evidentemente. Entonces, ¿qué hice yo? Estudiar cada uno de sus perfiles. Algunos de los otros competidores, algunos de otros que pusieron sus soluciones, fueron con la típica esta polera de piqué que uno hace corporativamente, y yo también tengo, una polera piqué con el nombre de la empresa aquí, hicieron su exposición muy ferviente, ¿me entienden? Pero a ese perfil de personas no le interesaba tanta fanfarria. Lo que le interesaba eran los números y cuánto iba a costar y en cuánto tiempo se iba a solucionar esto. ¿Y quiénes traen la solución ahora ya? Y además de eso yo me vestí como ellos se visten. Me puse el mejor traje que podía, ¿ya? Con una corbata de color rojo. Después vamos a ver el tema de la influencia de los colores en el discurso. Pero lo pueden apreciar ustedes en algunos políticos, el tema de las corbatas rojas. Y me vestí como se visten los empresarios, ¿me entienden? Ahora yo no era empresario en ese momento, pero me vestí de esa forma para posicionarme y darme la seguridad y mostrar esa seguridad ante el... Y dentro de la exposición tampoco estuve parado al lado de la pantalla, me estuve moviendo todo el rato y estuve hablándoles directamente a ellos mientras la diapo pasaba, que yo le iba cambiando con un cursor, porque también calculaba el tiempo donde cambia mi discurso y cambia la diapo, ¿me entienden? Como apoyo a lo que yo estoy hablando. Y esos dos elementos, de esa seguridad, de transitar en el escenario, de cómo te vistes, de cómo hablas, de cómo te ven, es lo que es la certidumbre emocional. Y de ver las fotos de lo que habíamos hecho. ¿Me entienden? Porque iba mostrando imágenes de lo que habíamos hecho. Grandes imágenes de alta calidad. Y la certidumbre lógica tenía que ver con los números. Esto es como hemos implementado y hemos reducido la cantidad de residuos en esto en un 65% en ese momento, me acuerdo, y eso también implica una reducción de costo del 65%, que es tremendamente brutal para una empresa, reducir los costos de un área específica en esa magnitud, solamente por gestionar de manera eficiente un área. Así que, en base a eso, ganamos y nos llevamos al primer lugar. El proyecto era poderoso, pero habían proyectos que eran igual de poderosos, pero no se expusieron de la misma manera. A eso voy. Otros se pusieron a hablar, por ejemplo, había un proyecto de reciclaje de un reactor y se puso a hablar precisamente del punto de ebullición, con la composición química de los gases, y eso a los directores de esta área no les interesa. Les interesaba que le solucionaran el problema. ¿Me entienden? No cómo funcionaba el reactor, porque no era una exposición para científicos, no era una exposición para ingenieros en termodinámica, ¿me entienden? A eso me refiero, entender muy bien quién es el que te está escuchando.
La certidumbre lógica corresponde al ancla lógica del discurso de venta, lo que entrega certeza, seguridad y coherencia de lo que tú estás diciendo. Puede ser mucho humo, pero si no tiene fogata, no va a funcionar. Tiene que ser humo con fogata, ¿ya? La certidumbre emocional corresponde al elemento subconsciente e inconsciente que se traspasa al que te está escuchando del discurso de venta, el cual predomina, increíble, en la compra y permite conectar. Ahí es donde se genera el proceso de conexión de lo que yo estoy diciendo con el que me está escuchando. Sí, genera la seguridad, me parece. La idea es certera. Creo que vamos a apuntar allá. Ningún tipo de titubeo al momento de que ustedes expongan la idea. Ningún tipo de... Pero imagínense el error que cometen algunos emprendedores cuando exponen su idea y a algunos se les ha escapado. Yo no sé si lo hacen por los nervios o han dicho, bueno, nuestra idea, a ver, ¿cómo lo puedo decir para que me entiendan? Nuestra idea todavía no tiene la sustentabilidad o no tiene el apoyo necesario, y hay otras ideas que superan esta o son mejores. Imagínate, pues, ¿cómo puedes llegar a defender una idea diciendo que tu idea no es la mejor? ¿Me entendés? Ahora no tienes para qué llegar y decir, hola, mi idea es la mejor. No, tienes que hablar lógica y emocionalmente y que eso se traspase intrínsecamente de que es la mejor. No llegar y decir, oye, mi empresa es la mejor. ¿Pero por qué? O mi idea de negocio es la mejor. No, yo en ningún momento dije, nuestra idea de negocio es la mejor. Dije, hemos hecho esto, esto otro, aquí y allá. Y esto es lo que vamos a hacer si la SOFRI nos da el proyecto a nosotros. Nosotros tenemos la solución de su problemática. Eso es todo lo que dije. Intrínsecamente estaba diciendo que nuestro proyecto era mejor que todos los demás. A eso voy. Que poder expresar el discurso entre líneas. ¿Ya? Entonces, en resumen, el método del lobo de Wall Street de Jordan Belfort, en su primera fase, porque todavía no hemos terminado, esta es la primera fase nomás, habla de la certidumbre desde el punto 1 al punto 10, de estos tres elementos. El producto, o sea, lo que estoy comunicando, producto, idea o concepto, lo que estoy entregando, tú, ¿ah? Tu persona, tu imagen, tu marca personal, tu seguridad, tu capacidad de oratoria, tu capacidad de convencer y que tú estés convencido también. Y la empresa u organización que está detrás, ¿ya? ¿En qué me basé yo? Por ejemplo, en el proyecto que defendí, la organización que respaldaba eso era la empresa con la que trabajamos y la empresa a la que le prestamos servicio. O sea, ellos podían tomar el teléfono en cualquier momento y preguntarle a esa empresa si eso había sido así o no. Y la empresa le iba a contestar que sí. Entonces ahí está el respaldo de lo que yo le hablé. Una espalda de lo que estoy diciendo. ¿Ya? Sustento. No sé si, bueno, todavía estamos en la fase teórica, pero no sé si tienen alguna duda, consulta o lo que quieran preguntar, o alguna observación, o si hay algo que no les queda tan claro. No digo que sea un método infalible, pero créanme que es tremendamente efectivo. Yo lo he utilizado y además lo mezclo con otros elementos del neuromarketing que los voy a enseñar más adelante en clase, con otra estructura también, que tiene que ver con el uso de las fuentes de letras que tú ocupas en una exposición, los colores y también cómo construyes ese discurso de venta. ¿Ya? Aquí estoy hablando de lo que hay que conseguir, pero no le he hablado de cómo se construye el discurso. Que tú lo puedes hablar, lo puedes ocupar en las redes sociales, pero la construcción del discurso es importantísima. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, observaciones, quejas, aparte de la pandemia? Hay que ver la película del Lobo de Wall Street, ¿Tú la has visto? para los que no la hayan visto. No, completa no, solo una parte. Y me llama la atención verla completa. Bell está en Amazon, creo. Si es que tienen en Amazon. En Netflix no sé. Y en YouTube puede que esté, pero se va a ver mal.
Así que si tienen acceso a alguna de esas plataformas, sería ideal, ¿ya? Pero está de fácil acceso ahora sí, porque no es nueva esa película, ¿ya? Así que, si la pueden ver, véanla. Como les digo, omitan las cosas negativas y rescaten lo positivo, ¿no? Que es buenísimo. Te entrega incluso seguridad, motivación de lo que tú puedes hacer. Es así de cierto. Ahora, como les digo, esto puede sonar metafórico, pero créanme que en la práctica tiene muchísimos resultados. Muchísimos resultados. A mí me han traído muchos resultados porque yo aplico esto vendiendo por teléfono, conversando sobre un trato, cerrando un trato por WhatsApp, defendiendo un proyecto, formulando un proyecto también para una institución también, ¿ya? Conectando entre lo que quiere mi cliente y lo que quiere la institución a la que le vamos a pedir los recursos, funciona para todo. Así que tienen que tenerlo muy en consideración si quieren tener éxito el día de mañana a lo que se dediquen, ¿ya? A lo que se dediquen. Si puede que alguno de ustedes sea del área de la política, o otro le guste un negocio de comida vegana, qué sé yo, el turismo, aventura, el fitness, lo que sea. Pero cualquiera de esos elementos es una comunicación de ideas. Entonces van a tener que ocupar una herramienta de venta siempre si quieren posicionarse por sobre el resto, porque ahora la competencia es brutal. Por eso lo digo. Entonces, lo que le quería preguntar yo ahora tiene que ver con la evaluación. Miren, estuve viendo con los de marketing digital y me decían que iban a estar más o menos desocupados a eso de mediados de mayo. No sé si eso coincide con ustedes. Como antes de ese receso que hay en mayo. ¿Es cierto que van a estar desocupados en esa fecha o no? Como la semana del 10, yo voy a estar desocupada, por cierto. De mayo. Sí. Por mi parte, sí. Mira, yo estaba pensando en fijar la evaluación para la semana de mediados de mayo. No sé exactamente cuál, pero lo voy a... Segunda semana de mayo, ¿Ah? por mi parte. Por la segunda semana de mayo sería ideal por mi parte. Ya, voy a anotarlo aquí, ¿eh? Después defino la fecha, pero es más que nada para que mi evaluación no sea otro sobrecargo más sobre todas las evaluaciones que tienen que hacer, ¿ya? Por eso quiero dársela en un lapso donde esté un poco más desocupado, ¿ya? Aunque mi evaluación no es un certamen, ¿ya? Tampoco es un trabajo, van a tener que hacer un video vendiendo algo, vendiendo una idea, un concepto, un producto. Esa es la premisa. Y la idea aquí es sacar a flote esas competencias que no han podido sacar a lo mejor en otros ramos, o a lo mejor sí, a lo mejor las tienen. Pero a lo mejor a alguien le falta cultivar eso, y créanme que va a hacer una diferencia sustancial, ¿ya? Así que, eso, chiquillos, espero que haya sido de su agrado la clase, y nos vemos la próxima semana para continuar viendo el método de Jordan Belfort hasta las terminologías que nos interesa entender. Y después nos vamos a introducir en una materia nueva. ¿Ya? ¿Este viernes en clase, profe? Y como Bien. dijo la otra semana. Ah, sí, tienes razón. Pensé que tenía, con los de marketing digital tengo la otra semana. El viernes. Sí, el viernes seguimos con esto. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. Ya, chiquillos, nos vemos. Que estén muy bien. Y las clases está grabada, así que las voy a ir subiendo a mi canal, y cuando las tenga cargadas les comparto el link por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Vean la película. Se los recomiendo. Gracias, profesor. Que tenga buen resto de semana. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Que esté bien. Cuídense.